Rusia relaja su posición contra Occidente. Ya no es solo que ahora haya dicho que está dispuesta a negociar, aunque con líneas rojas, sino que ahora Rusia está lista también para negociar con la OTAN sobre el New START, el tratado nuclear que suspendió hace unos días Vladimir Putin en su discurso. Así lo ha anunciado Vladimir Chizhov, el primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de Rusia. Ahora el país asegura que en este caso el alcance del nuevo tratado debe incluir las capacidades nucleares de Gran Bretaña y de Francia, es decir, que la estrategia de Rusia es clara: condicionar su vuelta al control de sus armas nucleares, y también puede controlar las de Reino Unido y las de Francia. Y es que aunque Rusia y Estados Unidos son las dos principales potencias nucleares, lo cierto es que también le siguen Reino Unido y Francia. Hoy el secretario general de la OTAN ha vuelto a hablar, lo ha hecho en la cumbre nórdica SAMAK, donde ha dicho que Finlandia y Suecia ya han cumplido con todo lo que se les pidió para entrar en la Alianza Atlántica, pero Stoltenberg ha sugerido también que la OTAN reaccionaría si estos dos países se ven afectados por alguna amenaza y ha anunciado un nuevo encuentro entre Suecia, Finlandia y Turquía. Stoltenberg ha dicho que tendrá lugar la próxima semana y que realmente ambos países ya han conseguido hacer todo lo que se les había pedido para entrar en la alianza. Hoy España ha dado la nota en el plano macroeconómico. Hoy hemos conocido la lectura preliminar de la inflación de febrero en nuestro país, un dato que muchos expertos consideran un indicador adelantado de la inflación europea. Sin embargo, tras muchos meses de caídas, la inflación en España ha vuelto a repuntar. Lo ha hecho hasta el 6,1% desde el 5,9% anterior, y es una decepción teniendo en cuenta que el mercado esperaba que se mantuviera en el 5,9%. Sin embargo, eso no ha prevenido al BCE de ser más optimista hoy que nunca. El economista jefe ha dicho que el Banco Central está empezando a ganar la batalla contra la inflación. Rusia relaja su posición contra Occidente. Muy buenas tardes y bienvenidos a este informativo de Negocios Televisión. Ahora Rusia dice estar lista para negociar con la OTAN sobre el New START, ese tratado nuclear que suspendió hace unos días Vladimir Putin en su discurso. Así lo ha anunciado Vladimir Chizhov, el primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación. Ahora Rusia asegura que en este caso el alcance del nuevo tratado debe incluir las capacidades nucleares de Gran Bretaña y de Francia, es decir, que la estrategia de Rusia es clara: condicionar su vuelta al control de armas nucleares, si también puede controlar las del Reino Unido y las de Francia. Y es que aunque Rusia y Estados Unidos son las dos principales potencias nucleares, lo cierto es que también le siguen Reino Unido y Francia, y Rusia, preocupada por su seguridad, también quiere poder supervisar y restringir las armas que tienen los aliados de Estados Unidos. Rusia dice estar lista para negociar con Ucrania, pero eso sí, con líneas rojas. El Kremlin dice que las negociaciones pueden poner fin a la guerra en Ucrania, pero que no se pueden ignorar lo que considera las nuevas realidades geográficas. Rusia dice que está abierta a negociar con Ucrania, pero que no va a entregar los territorios ucranianos anexionados. Lo ha dicho Dmitry Peskov, el portavoz del presidente ruso. Eva Villanueva, cuéntanos. Un día más pendientes de las declaraciones del portavoz ruso Dmitry Peskov, que acaba de confirmar que Rusia está dispuesta a negociar con Kiev, pero que no va a entregar los territorios ucranianos anexionados, los mismos por los que Putin iniciaba esa llamada operación especial hace un año. Peskov subraya que Moscú está abierto a negociar, pero en esas nuevas realidades territoriales de esas 4 provincias ucranianas anexionadas el pasado mes de septiembre: Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, en el este y sur del país, no pueden ser ignoradas. En su comparecencia diaria ante los medios, asegura que Moscú jamás va a renunciar al control de estas 4 provincias que reclama como propias rusas, tras la celebración de esos referéndum que Occidente tachó de ilegales. Peskov, por otra parte, ha asegurado que no hay signos de que la parte ucraniana esté preparándose para unas posibles negociaciones con la Federación Rusa, y señala, por otra parte, en cuanto a otros aspectos y en referencia a ese cierre del espacio aéreo del aeropuerto cercano a San Petersburgo, tras la aparición de un objeto no identificado que está volviendo a la normalidad, y que el presidente ruso Vladimir Putin ha tenido la información completa de la situación en todo momento. Hoy, por cierto, ha hablado Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Se ha reunido con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y lo ha hecho en la cumbre nórdica de SAMAK, en plena semana de debate
Hungría concretamente, para decidir si los países de Suecia y de Finlandia van a entrar o no en la OTAN. Así que es un momento clave, desde luego, para la Alianza Atlántica y para esa expansión de la OTAN. Allí Stoltenberg, con Sanna Marin, lo pueden ver ustedes en pantalla, ha repetido el mismo mensaje que la semana pasada. Putin no está preparado para la paz, sino para la guerra. Y además dice Stoltenberg que Putin no está cambiando en absoluto sus planes respecto a Ucrania. Dice, de hecho, que Putin quiere controlar todo el país ucraniano. Vean lo que decía Stoltenberg hoy. Critical time for our security. President Putin's war in Ukraine against Ukraine grinds on, and there are no signs that he's changing his plans. He wants to control Ukraine, and he is not planning for peace, he's planning for more war, and therefore it is extremely important that we provide support to Ukraine, and I commend the strong support that Finland has provided to Ukraine. This makes a difference on the battlefield every day. Stoltenberg también ha añadido un mensaje que no había incorporado a su discurso hasta ahora, al hablar de la entrada de Suecia en Finlandia, y es que ha dicho que gracias a los avances que han hecho ya ambos países para ser incorporados a la OTAN, Stoltenberg insiste en un mensaje muy potente. Dice que es inconcebible que pueda haber una amenaza contra Finlandia y Suecia y que la OTAN no reaccione. Let me add one more thing, and that is that Finland and Sweden are in a much better place now than before they applied, because as invitees, Finland and Sweden sit at the NATO table, are integrated into NATO's civilian and military structures. Several NATO allies have also provided bilateral security assurances, so it's inconceivable that there will be any threat against Finland or Sweden without NATO reacting. So I cannot give you an exact date, but we are working to make it happen as soon as possible. Además, el secretario general de la OTAN también ha anunciado un nuevo encuentro entre Suecia, Finlandia y Turquía. Stoltenberg ha dicho que va a tener lugar la próxima semana y que realmente ambos países ya han conseguido hacer todo lo que se les había pedido para entrar en la Alianza Atlántica. Es un mensaje que hasta ahora Stoltenberg no nos había trasladado, que ya se había cumplido con todo lo prometido para poder entrar en la OTAN. Dice que ya está hecho y que ahora pues faltaría el sí de Turquía, algo que va a intentar que suceda Stoltenberg la semana que viene en ese encuentro entre Turquía, Suecia y Finlandia en Bruselas. And as you all know, all NATO allies made an historic decision to invite both Finland and Sweden to become members of the alliance. We are making progress. A couple of weeks ago I met with President Erdogan, and we agreed to have a meeting with Finland, Sweden, Turkey in Brussels next week. My message is that both Finland and Sweden have delivered on what they promised in the trilateral agreement they made with Turkey last June in Madrid. So the time is now to ratify and to fully welcome both Finland and Sweden as members. Thank you. Bueno, además, en su discurso inaugural de la cumbre nórdica SAMAK, Stoltenberg, porque ahí le estábamos viendo con Sanna Marin, pero un poquito después ha hablado para dar ese discurso inaugural, ahí Stoltenberg también ha incorporado un nuevo mensaje a su retórica. El secretario general de la OTAN asegura que el fin de la guerra no va a suponer volver a la normalidad en la relación con Rusia y que no hay vuelta atrás con Putin. Así de claro ha sido. Vamos a escucharle. So we have to recognize that the end of this war will not be a return to normal in our relations with Russia. There is no going back. In a more dangerous world, we can no longer afford to treat defense as optional. It is a necessity. Yes, I know that it's hard to spend more on defense. So when we spend more on defense, there is less money for other important tasks. But nothing is more important than our security, and that's the reason why we have to invest more in defense. Bueno, y por cierto, en el día de hoy también hablamos de otras cuestiones. Después de crear mucha expectativa, a última hora del viernes, Europa aprobó el 10º paquete de sanciones a Rusia. Hoy la portavoz de Exteriores de Rusia ha respondido, dice que la Unión Europea ha vuelto a equivocarse en sus predicciones sobre la efectividad de las sanciones y que las restricciones de la Unión Europea al comercio con la Federación Rusa solo van a aumentar su dependencia de los competidores directos. Además, también ha dicho que Europa está acabando con su soberanía económica. Marta Isern, cuéntanos.
Europa está acabando con su soberanía económica. Estas han sido las palabras de María Zakharova ante las nuevas sanciones impuestas a Rusia, que incluyen, recordemos, medidas restrictivas a 87 personas y 34 entidades adicionales. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso asegura que con este 10º paquete la Unión Europea ha vuelto a equivocarse en sus predicciones sobre la efectividad de las sanciones. Asegura que van a tener un efecto rebote. Hablando mal y pronto, insisten que estas restricciones al comercio con Rusia solo aumentarán su dependencia de los competidores directos. Y ha ido más allá, porque dice que las amenazas de la Unión Europea de castigar a terceros países por el incumplimiento de las sanciones contra Rusia solo aumentarán el rechazo hacia la política occidental por parte del resto del mundo. En pocas palabras, esta es la respuesta de Rusia, que Europa se está aislando con sus propias sanciones y no solo está alimentando el rechazo por parte de Rusia, sino también por parte de otros países. Muchas gracias, Marta. Y por cierto, noticia de última hora, más bien declaraciones de última hora, las de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Lo que está diciendo es que Estados Unidos no va a dudar ni un segundo en poner como objetivo a compañías chinas o individuos chinos en el caso de que violen las sanciones que ha puesto Occidente sobre Rusia. Ahí podemos ver el movimiento de Estados Unidos contra China y contra la amistad que puede tener China con este país. Una amistad que China ya ha dicho en muchas ocasiones que es una amistad sin límites. Pero ya saben ustedes, realmente el enemigo, el rival económico a batir ahora mismo es China para Estados Unidos, la segunda potencia del mundo. Rusia queda muy por debajo, así que ya sabemos que entre ambos países, Estados Unidos y China, hay mucha tensión. China el otro día anunció un plan de paz para Ucrania, un plan de paz que, por cierto, no ha gustado nada a Estados Unidos. Y claro, teniendo en cuenta la cercanía que hay entre los líderes, entre Putin y Xi Jinping, el presidente chino, pues ahora Estados Unidos está reaccionando y está diciendo también que no van a dudar ni un segundo en poner como objetivo a compañías chinas e individuos también de China que no estén o que estén violando más bien esas sanciones que vienen desde Occidente. Un claro movimiento de Estados Unidos contra China en una situación donde uno de los aliados que tiene Rusia ahora mismo es China. Así que vamos a estar muy pendientes, desde luego, de ese asunto. Y, por cierto, volvemos a Rusia, porque ¿se acuerdan de los ovnis en Estados Unidos que tanto pánico causaron en la Casa Blanca? Bueno, pues ahora Rusia también ha detectado objetos voladores no identificados. Y es que hoy, por el avistamiento de un ovni, Rusia ha cerrado el espacio aéreo de forma temporal en el aeropuerto de San Petersburgo, pero eso sí, poco después lo ha vuelto a abrir. Dos portales de noticias online de Rusia han asegurado que se habían desplazado 2 cazas hasta allí para investigar ese objeto no identificado. Posteriormente han asegurado que los aviones de combate no habían encontrado nada. Y por la parte oficial, nada tampoco. Nadie del gobierno ruso ha salido a comentar absolutamente nada sobre el motivo de la disrupción en el tráfico aéreo del aeropuerto. Y volvemos a hablar de Blinken porque, bueno, ya saben que el viernes se cumplió un año de guerra en Ucrania y Estados Unidos ahora se ha ido de tour, podríamos decir, concretamente su secretario de Estado, Anthony Blinken, que se ha ido a Asia Central a visitar a los líderes de las 5 exrepúblicas soviéticas. Blinken se va a reunir con los líderes de los 5 países y es que los líderes de la región se han envalentonado para hacer frente a Rusia por su nueva influencia, pero Moscú sigue mirándolos con deseo porque sus mercados y sus rutas comerciales pueden hacer que Rusia eluda las sanciones occidentales. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el objetivo de Blinken es demostrar a estos países que pueden sacar un beneficio si cooperan con Estados Unidos. Bueno, teniendo en cuenta, eso sí, el impacto económico además que enfrentan por el conflicto. La crisis energética que más preocupa no es la de este invierno, sino la que podríamos tener en el próximo, en el que arranca en diciembre de este año 2023. Y es que fíjense en esta afirmación de la Agencia Internacional de la Energía. Los suministros de gas de Europa podrían verse más afectados por un aumento mayor de lo esperado en la demanda china este año que por una interrupción total de los flujos de gas de Rusia. ¿Cómo será la demanda china? Es la gran incógnita de 2023, pero en un escenario de no recesión, de bajada de inflación, las importaciones de gas natural licuado del gigante asiático podrían aumentar hasta un 35% en 2023, así lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Y eso impulsaría la competencia mundial por el combustible y hace temer también al organismo que los precios puedan volver a subir hasta los niveles insostenibles que observamos el verano pasado.
Bueno, 2022 también ha sido un año histórico, ya no solo por, bueno, pues cuestiones como las que venimos contándoles aquí, por la inflación que hemos visto, sino también para la demanda de gas. Y es que fíjense en este dato que también nos da la Agencia Internacional de la Energía. La demanda del gas se ha desplomado un 13% en 2022 y es el recorte más grande de la historia, el más grande en los registros, no solo gracias a las altas temperaturas durante la temporada de otoño e invierno, sino también a las medidas llevadas a cabo por Europa para ahorrar gas. Como consecuencia, los precios del gas también han caído de manera estrepitosa. De hecho, casi un 40% es la caída que han sufrido en los 2 primeros meses de 2023. Y Rusia empieza a bombear petróleo kazajo a Alemania. Así lo ha anunciado el monopolio ruso de oleoductos Transneft. Lo va a enviar a través de territorio polaco por el oleoducto Druzhba y a la vez que Rusia ha empezado a dar petróleo kazajo a Alemania, también ha interrumpido las entregas a Polonia. Aunque la Unión Europea prohibió el 5 de diciembre las importaciones marítimas de crudo ruso, sigue recibiendo volúmenes por oleoductos, en parte para garantizar el suministro a los países sin litoral del bloque comunitario. Y van a ser 20.000 toneladas de crudo las que lleguen a Alemania a través del oleoducto ruso Druzhba. Kazajistán, un país sin litoral, depende en gran medida de su vecina Rusia para exportar su energía y no está sujeto a sanciones occidentales. Así que ahí tienen ese arranque del bombeo de petróleo kazajo a Alemania por parte de Rusia. Y hasta ahora India ha sido uno de los salvavidas de Rusia gracias a las fuertes compras de petróleo que ha hecho el país en medio de las sanciones de Occidente. Sin embargo, ahora esas mismas sanciones podrían poner en peligro esas compras de India, y es que los compradores indios de petróleo ruso ahora mismo están luchando bajo el peso de las demandas de los financieros que desconfían de violar las sanciones occidentales. Un dolor de cabeza que está ralentizando las transacciones y amenazando con, al menos temporalmente, hacer mella en los flujos récord a la nación asiática. Y es que los ejecutivos bancarios y también ejecutivos de refinerías indias están asegurando que necesitan probar que sus importaciones de crudo ruso cumplen con el tope de los $60 por barril y que ahora requieren dar pasos adicionales y verificar contratos e información sobre los seguros. Unos detalles que hasta ahora no se les estaban pidiendo. ¿Y quién podría salir ganando con todo esto? Bueno, pues Arabia Saudí, el otro gran vendedor de crudo que hasta ahora ha quedado en segundo plano por los jugosos descuentos que ofrecía Rusia a Asia. Bueno, y con unos mercados que en el día de hoy cotizan en positivo, volvemos enseguida. Vamos a hacer un pequeño parón para hacer una pausa publicitaria, pero enseguida volvemos para contarles los datos macroeconómicos del día, datos de inflación en España, en Francia, datos que han decepcionado pero que no han provocado caídas en los mercados financieros. Será en nada, un minutito, volvemos enseguida. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Vamos ya con algunos datos macroeconómicos de la jornada. Hoy España ha dado la nota en el plano macroeconómico. Hoy hemos conocido la lectura preliminar de la inflación de febrero en nuestro país, un dato que muchos expertos consideran un indicador adelantado de la inflación europea. Sin embargo, tras muchos meses de caídas, la inflación en España ha vuelto a repuntar y lo ha hecho hasta el 6,1% en febrero, desde el 5,9% anterior de enero.
Y es una decepción, teniendo en cuenta que el mercado esperaba también que se mantuviera en el 5,9%, pero ahí no acaban los datos negativos. En términos mensuales, los precios en España han vuelto a subir después de una caída en enero del 0,2%. En febrero han repuntado, lo han hecho de forma considerable, además un 1%, pero España no es el único caso en el día de hoy que ha decepcionado en el plano de la inflación. Francia también ha publicado datos de IPC y también ha decepcionado a los mercados. La inflación ha vuelto a subir en Francia y lo ha hecho hasta el 6,2% frente al 6% anterior. Los inversores han recibido los datos de Francia y España como un jarro de agua fría. De hecho, es la primera vez en el que el mercado ha apostado a que el tipo terminal del Banco Central Europeo va a acabar estando en el 4%. Ya sabemos que Christine Lagarde anunció una subida de 50 puntos básicos en marzo y que los datos de IPC de estos dos países no hacen más que servir de combustible para que Lagarde cumpla con su promesa e incendie el mercado con esa subida de medio punto. Y el mismo día en el que la inflación francesa y la española vuelven a aterrorizar al mercado ante la posibilidad de una segunda ola de inflación, llegan las declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo. Philip Lane ha pecado quizá de demasiado optimista y asegura que el Banco Central ha empezado a ganarle la batalla a la inflación. Dice que las presiones inflacionistas se han empezado a mitigar. Y en una entrevista a Reuters, Philip Lane ha dicho que hay pruebas significativas de que la política monetaria esté empezando a hacer efecto. Asegura que para los alimentos, la energía y otros bienes hay muchos indicadores adelantados que sugieren que la presión en esas categorías debería bajar. Pero las palabras de Lane en esa entrevista no se han quedado solo ahí. El economista jefe del Banco Central Europeo también ha sido algo más agresivo respecto a las subidas de tipos. Ha insistido en que el Banco Central podría no bajar los tipos durante mucho tiempo una vez alcancen su máximo, es decir, su tasa terminal. Lane ha dicho que ese periodo de tiempo podría ser largo y que incluso podría durar un número significativo de trimestres. Asegura que dentro del Banco Central Europeo todos tienen el mismo criterio de que es necesario un progreso significativo en la inflación subyacente como para empezar a bajar los tipos de interés. Y por cierto, ¿se imaginan un racionamiento de frutas y verduras en los supermercados? Pues eso está ocurriendo y no tan lejos de aquí. Las grandes superficies del Reino Unido están limitando las compras de ciertas piezas de fruta y verdura por la escasez de oferta que está dejando estanterías totalmente vacías. Uno de ellos es Tesco, uno de los grandes supermercados británicos. Ha limitado la compra de tomates, pimientos y pepinos a solo 3 productos por cliente. ¿El motivo? Las malas condiciones meteorológicas en países productores. El consorcio de minoristas del Reino Unido ha dicho que esas condiciones adversas incluyen fuertes lluvias en Marruecos y la ola de frío en España. Bueno, y los mercados financieros en el día de hoy, ¿cómo se están comportando? Con subidas, algo que la semana pasada, bueno, pues no era la tónica habitual, sí que lo está siendo por lo menos esta semana. Vemos subidas, por ejemplo, en índices como el CAC 40 del 0,3%, el MIB del italiano se acerca ya al 1% de repunte, está ahora mismo en el 0,7%. Luego tenemos, por ejemplo, al selectivo español, al IBEX 35, con un repunte de más del 1,3%. Está siendo el ganador en la jornada de hoy en Europa. Y por otra parte tenemos, por ejemplo, a otros índices como el DAX alemán que suben un 0,3%. Una jornada positiva que también se está viendo, por ejemplo, en índices como es el caso de los de Wall Street, el Nasdaq y también el S&P 500 que están ahora mismo también cotizando con repuntes en sus futuros. Ya saben que hasta las 3:30 no abrirá el mercado americano, así que vamos a estar pendientes también de cómo lo hagan
estaban allí. Y también, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones, de cómo está el mercado, de los datos macroeconómicos del día de hoy. Ya saben, dato de inflación en España y en Francia que han decepcionado, y lo vamos a hacer con Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear. Marc, muy buenas. Bueno, Marc, quería preguntarte un poco por la situación que tenemos ahora mismo, porque con unos datos macroeconómicos, por lo menos de inflación, que nos sugieren que la cosa no va muy allá, que eso de que la desinflación ha comenzado ya, como dijo Jerome Powell, aunque Powell se refería a la situación de Estados Unidos, entiendo que más o menos podríamos ir un poco en línea. ¿Qué te parece que los mercados financieros en estos últimos días hayan repuntado un poquito, se hayan recuperado un poquito, mientras vemos cada vez más noticias que nos aseguran o nos sugieren, más bien, que las cosas no van tan bien como pensábamos a principios de año? Bueno, a ver, lo tenemos que contextualizar todo en función de cómo van pasando los hechos, porque es cierto que en toda tendencia bajista hay rebotes y que todos los rebotes que veremos en el dato de inflación van a sentar un poco de volatilidad en los mercados. También es cierto que dudamos de que la inflación rápidamente vaya al 2% y tendremos que ver si en ese 2-4% se estabiliza la inflación en Estados Unidos. Otra cosa es Europa. En Europa ya estamos viendo datos contradictorios y además voces que dentro del seno del Banco Central Europeo de que pueda haber, más allá de 2023, es decir, en 2024, un incremento en la política monetaria. Vamos a rebufo de los Estados Unidos, eso puede venir bien al euro-dólar, y las bolsas están en una zona de sobreventa y en una zona, digamos, muy cerquita en la zona de máximos, en la que yo creo que debería de corregir al menos un 10% el mercado. Otra cosa es además que técnicamente estamos viendo mucha fuerza, los bancos no aflojan y las cotizaciones de compañías como Telefónica e Inditex están en un buen punto. Otros sectores como las constructoras, por ejemplo, han podido aguantar en lateral y a lo mejor tenemos una sorpresa porque desde luego el mercado está muy fuerte. Otra cosa, como digo, insisto, la inflación va a rebotar, eso no nos tiene que hacer cambiar de opinión de la desinflación, pero tenemos que ver si realmente el objetivo del 2% se consigue sin traumas este año. Bueno, datos de inflación en España, 6,1% en nuestro país, 6,2% también en Francia, una inflación que en ambos casos decepciona respecto a expectativas, que vuelve a subir a pesar de que en los últimos meses sí que habíamos empezado a ver esa desinflación. Y muchos expertos también, Marc, quería preguntarte, porque muchos dicen que el dato de España, el dato de inflación de España, puede servir como indicador adelantado de lo que haga Europa, la inflación europea. Esto nos viene a sugerir un poco que, por tanto, a lo mejor estamos al menos a las puertas de esa segunda ronda de inflación que tanto hacía temer a los expertos. Sí, no sé si indicador adelantado o indicador exagerado, podría ser ahí el matiz, pero sí, sin duda va a haber repuntes en la inflación. Estamos convencidos de ello porque además hay un factor en juego que es la apertura de China. Había 3 factores muy importantes que teníamos que considerar dentro de este 2023. Uno era la crisis sanitaria en China y se ha solucionado, y luego está el conflicto geopolítico y la inflación. El rol que China ocupe en la economía, abriendo la economía, facilitando la recuperación de las cadenas de suministro o afectando todavía más a ello en un incremento de la demanda, vamos a ver cómo se establece, porque desde luego es un jugador nuevo, digamos, que va a afectar al desenlace de la economía y a lo mejor también de la guerra. Con lo cual, el repunte de la inflación va a llegar en forma de rebote o en forma de una vuelta hacia arriba, vamos a verlo. Sin duda es el nivel de riesgo, porque está claro que tanto los mercados como los bancos centrales están convencidos de que la batalla de la inflación se ha ganado. Y por lo tanto, tenemos que saber también discernir de pequeños rebotes en una tendencia bajista a una vuelta a la zona de máximos. Yo creo que el factor China puede ayudar o entorpecer el camino de la inflación, y en el caso español yo le quitaría trascendencia porque creo que el peso que ocupamos en la economía actualmente es limitado, y sí que es cierto que puede ser un indicador más que adelantado, exagerado, de lo que pueda venir.
Bueno, además también en el día de hoy, aunque vemos que Wall Street está recuperando un poquito de terreno, estamos viendo como los futuros del Nasdaq y del S&P 500 también están repuntando un poco, sí que es cierto que Wall Street también viene más perjudicado o con subidas acumuladas en este año bastante inferiores a las europeas. Por ejemplo, veía, y si lo tengo mal el dato, por favor, corrígeme, Marc, que por ejemplo el MIPTEL italiano, el índice italiano, estaba subiendo en este año un 13%, me parece, el S&P no llega al 5% de subida, y a pesar de que en Europa estamos viendo datos que tampoco nos encajan, lo comentabas tú justo también al principio, datos contradictorios, ¿no? Contradictorios respecto también a las palabras que venimos escuchando, a las declaraciones que venimos escuchando de políticos, de banqueros centrales también, desde el Banco Central Europeo. Hoy Philip Lane diciendo que básicamente ya se estaba empezando a ganar la batalla contra la inflación, mientras estamos viendo cómo el IPC de Francia y el IPC de España suben. ¿Cómo puede ser que Europa todavía a día de hoy, en 2023, lo esté haciendo mejor que Wall Street? Sí, si miramos el contexto desde otoño del año pasado hasta la actualidad, efectivamente vemos algo que chirría un poquito, ¿no? Y es cómo Europa puede hacerlo también con una bolsa americana que le sigue costando, porque de hecho la bolsa europea ha recuperado el mercado alcista a corto plazo, quedando en una zona lateral y atacando resistencias que, por cierto, en el IBEX Total Return se han superado, ¿no? No el resto de los índices todavía. En cambio, Wall Street está girando. Podemos decir que el mercado bajista se ha completado, pero que ahora gira y vamos a ver si para tener un mercado lateral o un mercado alcista acelerado. Esa es la duda que tenemos. También es cierto que el pesimismo que estamos viendo en Wall Street yo lo dejaría un poco en stand-by, ¿no? Porque en un mercado bajista es típico que los bajistas sacan pecho porque tienen razón, después de muchos años consiguen ver el mercado caer y de pronto el miedo hace que sigamos esas corrientes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de verdad creemos que el mercado va a volver a la catástrofe o al mercado bajista después del saneamiento que vimos el año pasado en la renta fija, en la burbuja de la disrupción, en una economía de guerra y en toda la situación de incertidumbre que provocaba una inflación que parece que poco a poco se controla, además con una economía que está aguantando bien? Ostras, yo creo que es complicado que empeore mucho el mercado. Por eso creemos en Black Bear que una corrección entre el 5 y el 10%, que sería totalmente normal e incluso sana, vendría bien y que de hecho algunos valores ya lo están haciendo. Lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en algunas tecnológicas, en España en Celnex, en Telefónica, en Inditex sigue un buen camino alcista, las constructoras, los bancos no aflojan, deberían de hacerlo, y en ese contexto seguramente tendremos un ajuste porque no es normal que este gap entre Estados Unidos y Europa se mantenga durante mucho tiempo, con lo cual a lo mejor tiene sentido rotar de esa sobrecompra europea hacia valores americanos cíclicos, todavía es pronto para la tecnología, mientras el mercado va generando este debate al calor del pesimismo que viene del año pasado, pero que en absoluto compartimos en Black Bear. Por Elon Musk, que ha retomado o ha recuperado más bien ese trono de hombre más rico del mundo. Estaba viéndolo justo ahora en el índice de millonarios de 1000 millonarios de Bloomberg, que está Elon Musk a la cabeza de nuevo, con un valor total de su patrimonio de 187.000 millones. Y es que, claro, Tesla también ha subido mucho en este ejercicio 2023. ¿Qué te parece? ¿Cómo valoras la compañía Tesla después de la fuerte caída que sufrió a finales de 2022 y también la recuperación que ha visto en 2023, en lo que llevamos de año? Nos llama mucho la atención, es un valor que, de hecho, después de toda la caída seguíamos esperando si caía más. Creemos que no tiene mucho sentido porque no abandera ninguna disrupción más allá de, evidentemente, la apuesta decidida que ha hecho por el coche eléctrico y que eso va a ayudar a que se transforme la industria, no necesariamente. Pero no tiene mucho sentido la valoración que tiene en bolsa la compañía, más allá de las cosas o contextos que queramos poner en valor de la mano de Elon Musk. A lo mejor esa correlación entre Tesla y los criptoactivos tiene algo que ver en lo que esconde Tesla en sus activos, pero el negocio sin duda está muy sobrevalorado. Creo que debería de haber caído un poco más para que viésemos atractivo en sus cotizaciones, y en el sector auto seguimos pensando que, por ejemplo, Ferrari, Porsche, incluso Volkswagen son mejores alternativas que Tesla en estos momentos. Bueno, pues Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear, muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer como siempre y que pases muy buena tarde. Igualmente, gracias y un saludo a todos. Bueno, y recordar también algunas de las noticias que les hemos contado al principio de este informativo, entre ellas que Rusia está relajando su posición contra Occidente. Ahora
Rusia, el país de Putin, está listo para negociar con la OTAN, con la Alianza Atlántica, sobre el New START, ese tratado nuclear que suspendió hace unos días Vladimir Putin en su discurso. Lo ha anunciado en el día de hoy el posible regreso a ese tratado, Vladimir Chizhov, el primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de Rusia. Ahora, el país asegura que en este caso el alcance del nuevo tratado debe incluir las capacidades nucleares de Gran Bretaña y de Francia, es decir, que la estrategia de Rusia ahora es clara, condicionar su vuelta al control de las armas nucleares si también puede controlar las del Reino Unido y las de Francia. Y es que aunque Rusia y Estados Unidos son las dos principales potencias nucleares, lo cierto es que también le siguen Reino Unido y Francia, y Rusia, preocupada por su seguridad, también quiere poder supervisar y restringir las armas que tienen estos aliados de Estados Unidos.